Yurana Coruda, bienvenidos a un nuevo especial de prensa. El día de hoy me acompaña el abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Isla de Pascua, Yurana Paul. Qué gusto tenerte acá. Muy buenos días, Jocelyn, muchísimas gracias por tu invitación para poder explicar en lo que se pueda qué es la Corporación de Asistencia Judicial y sobre todo, Jocelyn, cuáles son los servicios que presta a la comunidad esta institución que ya aproximadamente de los años 80 que de manera habitual está prestando estos servicios a la comuna de Isla de Pascua. Exactamente, esa es la idea, que un poco nos aclares, partiendo qué es la corporación, qué es la asistencia judicial, quiénes pueden acceder a ella y también dónde está ubicada, lo principal, para saber dónde vamos a poder encontrarte. Jocelyn, la Corporación de Asistencia Judicial, que es una de las 4 que existen en Chile. En el norte existe una, en la metropolitana otra, en el sur de nuestro país también otra, y la corporación que nosotros pertenecemos atiende tanto a la quinta, cuarta y tercera región. Y son instituciones públicas creadas por ley y que tienen por finalidad, Jocelyn, yo diría, 2 finalidades, valga la redundancia, principales. La primera es poder asesorar judicial y jurisdiccionalmente a todas las personas de escasos recursos que no pueden por sí sola prodigarse o financiar una asesoría jurídica letrada en tribunales o por cuestiones o por asuntos que no se judicializan y que no son contenciosos, pero que no tienen los recursos económicos y por lo tanto luego de que pasan un proceso de calificación socioeconómica pueden ser atendidas por las corporaciones. Y de esta manera en nuestro país, Jocelyn, se viene a materializar el derecho a la igualdad ante la ley y de que todas las personas puedan, más allá si tienen o no estos recursos económicos, acceder a la justicia. Y en segundo lugar, también tenemos como finalidad primordial, reglamentaria, es que en nuestra institución todas las personas que han cursado la carrera de Derecho deben hacer o pueden hacer su práctica profesional, que es un requisito previo, habilitante para poder obtener el título de abogado. Que se ha dicho de paso, Jocelyn, el título de abogado es el único en nuestro país que lo otorga un poder del Estado representado a través de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Efectivamente. Y que mucha que cuesta llegar a Cuesta bastante, Jocelyn, sí, no es fácil. Sí. Sí. Dicen que 5 años en la carrera, pero terminan a veces en 8, parecen médicos. Así es. Paul, ¿qué materias ve la asistencia a la corporación, básicamente? ¿Cuáles son las materias sí. que...? Previo, Jocelyn, y atendiendo también tu pregunta anterior, nosotros como Corporación de Asistencia Judicial estamos al interior de este edificio consistorial de la municipalidad, cerca de Radio Manuquena, y atendemos de lunes a viernes en horario de 9 hasta las 13 horas, sin perjuicio que podemos citar a personas en la tarde previamente citadas. Ahora, con ocasión de esta pandemia que largamente ha afectado a todo el territorio nacional, estamos con un sistema de trabajo mixto, vale decir, tanto presencial como también a través de vía telefónica o a través principalmente de mail, que nosotros hemos estado atendiendo a todos nuestros usuarios. ¿Qué materias ves, Jocelyn, me dices tú? Bueno, son muchísimas las materias. Voy a responderte tu pregunta diciendo qué materias no vemos. Y dentro del derecho, la única materia que la Corporación de Asistencia Judicial en Isla de Pascua no ve es todo lo relacionado con lo que es privativo del juzgado de garantía, lo que es fiscalía, la Defensoría Penal Pública, que dice relación esencial con la comisión de delitos. Eso nosotros no lo vemos porque a partir de cuando comenzó a operar la reforma procesal penal en la quinta región, que fue en el mes de diciembre del año 2003, nosotros quedamos al margen porque se crearon instituciones especializadas al efecto. De tal manera que todo aquello que no sea, Jocelyn, de la competencia de garantía, nosotros lo vemos. Vale decir, en materias civiles, como por ejemplo juicios de arrendamiento, asesoramiento en todo lo relativo a cuestiones que dicen relación con materias civiles, cómo puedo realizar un determinado trámite, etcétera. También dentro del ámbito civil vemos muchísimo todo esto que dice relación con la rectificación de las partidas de nacimiento de matrimonio, sobre todo
porque en Isla de Pascua es muy frecuente, fíjate Jocelyn, que las personas quieran rectificar su partida por distintas razones, ya sea porque los nombres han sido utilizados o han sido conocidos con un nombre o apellido distinto por más de 5 años, por motivos plausibles, dice la ley, pero también por una causal que es exclusiva para el pueblo Rapa Nui, que es recuperar algún apellido que pertenezca a este pueblo Rapa Nui que por diversas razones haya perdido en el tiempo, y también rectificamos esas partidas. También vemos con cierta frecuencia todo lo relacionado con indemnización de perjuicios. En materia de familia, que es el grueso que nosotros vemos, todo lo relativo al derecho a familia, vale decir, derecho de alimentos, cuidado personal, patria potestad, autorizaciones para salir del país cuando el papá o la mamá se niega de manera injustificada a dar esa autorización a un niño menor de 18 años, también, que es bastante recurrente, es que no se sabe dónde está ese padre para poder pedirle esta autorización. También vemos todo lo relativo a la susceptibilidad de adopción y a la adopción propiamente tal, violencia intrafamiliar, medidas de protección, divorcios con o sin compensación económica, ya sea que sea un divorcio culposo o bien, que es lo más recurrente, divorcios porque ha transcurrido cierto plazo, ya sea 1 año o 3 años, según se trate, Jocelyn, de que se ha cesado la convivencia en común, y también estas acciones de divorcio van concatenadas con lo que es la compensación económica. Y en materia laboral vemos absolutamente todo, desde asesorar a los trabajadores en función de esta relación laboral, como también poder patrocinarlos frente a determinadas acciones, como puede ser un despido injustificado, indebido, improcedente, la nulidad del despido, porque durante la vigencia de la relación laboral no se le pagó por parte del empleador, no obstante haberlo descontado, las respectivas cotizaciones, y eso tiene una sanción especial que establece la ley, que es la nulidad del despido. Aprovecho esta propicia ocasión, Jocelyn, para también señalar que nosotros, como Corporación de Asistencia Judicial en Isla de Pascua, somos lo que se denomina también ODL, Oficina de Defensa Laboral, que por mandato legal, Jocelyn, no podemos atender a los empleadores, solamente a los trabajadores. Y esas son en general las materias, no son pocas. No, son muchísimas, sobre todo lo que señalas tú, el grueso que es familia, que me imagino debes tener muchas consultas, pero qué buena información nos acabas de dar con respecto a lo ODL que acabas de señalar. Sí. De esta defensa para los trabajadores y no para las empresas, porque sobre todo, como señalas tú, por mandato, pero en un lugar donde muchas veces faltan las instituciones, faltan los organismos donde pedir asesoría o ayuda, ahora nos acabamos de enterar el trabajo que también pueden consultar ante una duda ahí en la corporación. Paul, viendo lo que ustedes realizan, bueno, me imagino que también ustedes también tienen la facultad de defender al demandante o ir con el demandado, ir como en los dos ámbitos, me imagino. ¿Tienen esa facultad? ¿Se puede? Sí, efectivamente, Jocelyn, pero quisiera ser extremadamente preciso en esta respuesta, en el sentido de que solo es posible que la Corporación de Asistencia Judicial atienda tanto al o la demandante y o al o la demandada. Y eso es porque la ley de Tribunales de Familia, que en un principio, cuando fue promulgada por su excelencia el presidente de la República de la época y publicada en el Diario Oficial, no contemplaba esta posibilidad. Fue tan así, Jocelyn, que se tuvo que modificar la ley 19 de 1968 para permitir precisamente estos dobles patrocinios. Oh. Pero solo, Jocelyn, y eso hago realmente hincapié, que es respecto a las materias contempladas en el derecho de familia. No en materias civiles ni tampoco en materias laborales. Perfecto. Paul, siguiendo algo la parte de familia, que es un tema bastante amplio y recurrente, hoy se ha estado en la palestra el tema del 10%, la retención, pero antes de llegar como a la retención,
expliquémosle a la comunidad cómo llegamos a esta retención, cuáles son los alimentos, cuáles son las trabas o las solicitudes que se generan con estas pensiones alimenticias, básicamente, que se solicitan, en este caso, las separaciones u por otras instancias. Sí, el derecho de alimento es un derecho que ya consagra nuestra legislación hace muchísimos años y que viene, Jocelyn, a materializar y a hacer expresión de un deber que es moral, que es el de los progenitores de alimentar en un sentido amplio, no solamente lo que es alimento propiamente tal, comida, víveres, no, sino que también incluye lo que es el derecho a la salud, vestuario, educación y un elemento que es extremadamente importante y que generalmente no se toma mayormente en consideración, que es el derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes. Y este derecho es para pedirle precisamente que se lo haga efectivo aquel a quien se lo puedo pedir, los hijos respecto de los padres en este caso en concreto. Y eso se hace a través de una acción que es una demanda de alimentos en donde que por razones obvias, en el sentido de que un niño de 1, 2, 4, 5 años y hasta antes que cumple 18 años no lo puede hacer por sí solo. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién está a su cargo? Y generalmente eso ocurre que están a cargo de la mamá. Claro. Y será la mamá entonces en representación de este niño menor de edad que va a demandar al progenitor, al padre de ese niño, para que cumpla con esta obligación de alimentos. El procedimiento es un procedimiento, yo diría, hoy día bastante expedito, que tiene a lo menos 4 elementos fundamentales. En primer lugar, la demanda, en donde se exponen las razones por las cuales se está pidiendo alimentos, en donde se tiene que referir respecto a la capacidad económica del alimentante, es decir, del padre, la capacidad económica también de la madre y su capacidad patrimonial, y sobre todo las necesidades de ese niño. Y esto es directamente proporcional a cada situación en particular. Algunas ocasiones me han dicho, pero ¿cómo es posible que aquel niño obtuvo una pensión de alimento de tanto dinero en circunstancias que yo obtuve mucho menos que eso? Bueno, porque se conjuga esto, y si lo podemos hablar de un punto de vista aritmético, matemático, es una ecuación que tiene a lo menos 3 variables, que son estas que yo he señalado, y el producto de esa ecuación va a ser directamente proporcional a esa realidad concreta. No hay ningún caso que sea igual a otro. Podrá ser parecido, Jocelyn, pero claro, igual no. Y esto te decía que se materializa a través de esta acción. Luego pasará no más allá de un mes en que el juez de familia va a citar a las partes a una audiencia preparatoria de juicio en donde, entre otras cosas, se van a ofrecer las pruebas si es que no se llega a conciliar o a una solución acordada entre las partes. Y de seguir adelante se va a llamar a una tercera etapa, que es la audiencia de juicio propiamente tal, en donde se van a incorporar estas pruebas que ya fueron ofrecidas, y el juez, terminada esta audiencia, va a poder a lo menos dictar veredicto, es decir, si acoge o no acoge la demanda y por qué. Nuestros tribunales siempre actúan de manera razonada. ¿Qué significa esto? No deciden porque sí. Deciden en función de una razón, y esa razón la dicen los jueces, por qué se accedió a la demanda y en cuánto lo accedió, o por qué no se accede a la demanda. Y finalmente la sentencia. Pero la teleaudiencia de Isla de Pascua se podrá en estos momentos estar preguntando, bueno, ¿y cuánto dura este juicio? Puede ser en promedio, Jocelyn, entre 3 y 7 meses desde que se presenta la demanda hasta que, si esto es conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, va a resolver este tema, sin perjuicio que también se pueda recurrir a la excelentísima Corte Suprema. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Porque el niño, Jocelyn, necesita comer todos los días. No come cada 6 o 7 meses. Claro, vestirse, todo. Claro. Para esa situación nuestro legislador lo ha previsto, y el juez de familia, al momento de que le presentan la demanda, tiene que inmediatamente, con los antecedentes que le presenten, con lo poquitito que hay, con la sola presentación de la demanda, decidir
pronunciarse y otorgar alimentos provisorios, que se llaman. Provisorios porque van a durar mientras tanto se tramita la causa. Y en estos alimentos provisorios, la propia ley se ha establecido de determinar un mínimo, que es una presunción legal en donde el legislador presume que todo demandado de alimentos tiene la capacidad para dar estos alimentos. Si tiene más hijos, será en un 30% de un ingreso mínimo remuneracional, y si solamente tiene un hijo, que es por quien se están demandando los alimentos, serán un 40% de un ingreso mínimo remuneracional. A lo menos, salvo que existan otros antecedentes, que al juez, de manera fundada, pueda decir: este señor, este demandado, puede pagar más que el mínimo y por lo tanto, de acuerdo a estos antecedentes que me han hecho valer y que yo los tengo en la causa, le fijo una pensión de alimentos provisoria mayor al mínimo. En este caso, por lo que hemos sabido y lo que ha estado en boga también, que muchas de estas resoluciones ya listas, por supuesto, que tienen que pagar una determinada pensión, como tú señalas, que cada caso es individual, o sea, cada caso es específico, tiene sus antecedentes, y en el grueso, yo vi por lo mismo, está en la palestra, tanto así que se está generando un tema de ley con esta retención del 10% o con esta devolución del 10% de las AFP, que tiene directa relación con lo que es las pensiones alimenticias que se adeudan de esta gran cantidad de padres o quizás de madres, porque también pueden haber hacia los dos lados, que no han pagado o no han cumplido con esta obligación que ya está establecida por un juez. ¿Cómo se va a estar haciendo ese proceso ahora que está esta devolución, o sea, no quiero hablar de devolución, quiero hablar del retiro de este 10%? ¿Cómo se ha manejado eso? ¿Cuáles son las consultas que te están llegando acá respecto a eso, Paul? Al respecto, yo solo quisiera decir que como antes de ser, o la razón de ser de esta obligación de alimento que está establecida en la ley, yo te decía hace unos minutos atrás, Jocelyn, que es una obligación moral. Claro. Y lamentablemente, y esto lo digo con bastante tristeza, no es infrecuente que los padres no cumplan con esta obligación moral ni legal de darle debidos alimentos a sus hijos. A tal punto que ha sido el legislador, con ocasión precisamente de la coyuntura actual, en que se ha permitido de manera excepcionalísima, desde que se creó el nuevo sistema de administración de fondos de pensiones, a través del decreto ley 3500 en la década de 1980, que puedan retirar los afiliados una cierta cantidad de dinero acumulada en sus respectivas cuentas de capitalización individual, que corresponde a lo más al 10% y con un tope de 150 unidades de fomento. Como el legislador también conoce que hay muchos padres, lamentablemente, que no han cumplido durante años con sus obligaciones alimenticias y deben mucho dinero por estas pensiones atrasadas, no pagadas, es que permitió, con la ley que está publicada, que aquellas personas, aquellos afiliados a este sistema de pensiones que presentasen esta solicitud para retirar hasta el 10% de sus fondos de las cuentas de capitalización individual, pudiesen retenerse esos fondos precisamente para pagar estas pensiones. El problema, Jocelyn, es que esta ley establece que se podrían retener esos fondos para el pago de pensión de alimentos siempre y cuando el afiliado al sistema solicite expresamente retirar los fondos a que puede tener derecho. Entonces surgió la gran interrogante: ¿y qué pasa con aquellos padres afiliados que a la vez deben pensiones de alimentos que no solicitan a la AFP esta devolución? Por lo tanto, no se le puede retener. Y precisamente para eso nuestro Congreso Nacional el día viernes recién pasado dictó una nueva ley que viene a complementar la primera, que está para su pronta promulgación por su excelencia el Presidente de la República, para que incluso, Jocelyn, en aquellos casos en que estos padres afiliados al sistema no lo soliciten voluntariamente, se les pueda igualmente a través de una resolución judicial retener también el máximo de que ellos tienen derecho a retirar. Ley que va a ser, como digo,
muy pronto publicar y serán ahora en las dos situaciones, presente la solicitud o no presente la solicitud de AFP, que se van a retener estos fondos precisamente para atender, para solucionar, para pagar estas deudas de alimentos que en muchos casos, Jocelyn, son bastante millonarias. Sí, son años exactamente, de abandono y como señalas tú, como partimos con la conversación, es un deber moral, es un deber como padre. Si la relación matrimonial no siguió, terminó, no significa que la relación con los hijos se termine. Y lamentablemente ocurre mucho, como señalas tú, no es algo que sean casos puntuales, al contrario, es algo muy común. Pero qué bueno que en este caso el legislador prevenga esto y pueda dar esta alternativa a estas familias, a estos niños que a lo mejor en este momento, hoy más que nunca, quizás pueden estar necesitando todos estos fondos para su beneficio, para su bienestar. Nosotros, complementando mi respuesta anterior, Jocelyn, como Corporación de Asistencia Judicial nos adelantamos y respecto de todas esas causas que ya están o habían estado en tramitación con anterioridad, nosotros nos adelantamos y ya solicitamos todas las retenciones y ya están las resoluciones que dicen y que ordenan la retención de esos fondos. Pero aquellas personas, madres o padres, según se trate el caso, que nos estén viendo y que aún no han hecho este trámite, pueden acercarse a la Corporación de Asistencia Judicial. Nosotros con el mayor gusto los vamos a asesorar y de proceder, por cierto, no cabe ninguna duda que los vamos a judicializar para que con cargo a estos fondos se puedan pagar en algo estas pensiones que se adeudan. Paul, ¿cuáles son los horarios en los que las personas podrían venir aquí a la corporación? Sí, nosotros con ocasión de la pandemia, Jocelyn, estamos con un trabajo mixto, sí, en el sentido de que es presencial, pero también a través de sistemas remotos. Como atención presencial de lunes, preferentemente lunes y miércoles, de 9 a 1, sin perjuicio que nuestra secretaria atiende todos los días de 8 a 1 de la tarde. Y también a través del correo electrónico cajrapanui@hotmail.com, y en eso tenemos abierto el correo a la hora que nos puedan llegar, y tenemos también la obligación reglamentaria de responder antes de las 24 horas. Perfecto. Ahí está pasando la información para que estén atentos, el correo electrónico y los horarios que serían en esta instancia, los días lunes y los días miércoles de 9 a 1 de la tarde, para que ante cualquier duda que tengan o asesoramiento que necesiten puedan consultar acá con Paul o con la gente que trabaja contigo. Así es. Paul, estamos llegando al final del programa. Qué bueno que viniste para que nos dejaras claras muchas cosas. La parte laboral, ya saben, pueden ir a pedir asesoramiento. En lo principal, con lo que está pasando ahora con este retiro del 10% de las AFP, qué pasa con las retenciones producto del tema de los alimentos, de las pensiones, para que tengan claro. Nos acaba de señalar por las dos alternativas que van en directo beneficio para los niños y adolescentes también que están en esta situación, no son solamente niños, son jóvenes, entonces, pero lo principal es que van en beneficio. Paul, muchas gracias por venir y por explicarnos estos temas. Cordialmente invitado para que vengas a comentarnos próximas novedades o información que tú creas que sea relevante para que la comunidad la sepa y la entienda. Muchísimas gracias, Jocelyn, y te reitero mis agradecimientos por la invitación, y que espero que haya sido ilustrativo para nuestra comunidad y que en algo también pueda contribuir a seguir prestando la Corporación de Asistencia Judicial este servicio que, reitero, Jocelyn, de los años 80, que de manera ininterrumpida se ha venido prestando aquí en la comuna de Isla de Pascua. Servicio que además es gratuito. Y es absolutamente gratuito. Así es. Sí, súper importante recalcarlo para que ustedes sepan. Paul, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, les recordamos que estamos con nuestro auspiciador de nuestro especial de prensa, también del Paraguapi, que es Aguas Guaymallina. Busquen la botella, que es compostable, para que la tengan, y si no, pidan su bidón porque es una agua increíble. Paul, te la recomiendo, es para hacerse adictos a Aguas Guaymallina. Muchas gracias y nosotros nos despedimos para un próximo especial de prensa. Y ahora, Maururo.